Bueno, la lectografía, más que una técnica, yo lo considero como un tipo de movimiento. Entonces, a partir de un mediado de 60, 70, en donde varios artistas empiezan a utilizar la imagen como pretexto y se van hacia otros medios técnicos, entonces empiezan a enriquecer lo que es esta parte del grabado. Y empiezan a haber igual muchos estudios y muchos artistas a partir de esto. Y se nota mucho precisamente con los cambios de fin de siglo, en donde con las nuevas tecnologías y con otras cosas que empiezan a caer dentro de los talleres, precisamente empiezan a fusionarse estos elementos, ¿no? Y tenemos un alcance de los medios de publicidad, entonces hay cosas que uno utiliza hoy para el arte que tienen años y años y años utilizándose para los medios impresos comerciales, pero que el arte los descubre y se los lleva al arte, ¿no? Entonces por eso es que se empieza a hacer una manera de enriquecimiento con todas las formas y técnicas para la gráfica. En los 60 con Felipe Ehrenberg salió una cosa que le llamaban neográfica, hasta que él dijo ya no hay neográfica, ¿no? Pero la neográfica era precisamente un movimiento nuevo, o sea, del neo hacia la gráfica. Y muchos artistas la empezaron a utilizar como técnica, entonces firmaban las obras como neográfica, cuando en realidad sí eran una nueva gráfica, pero a lo mejor eran transfer sobre papel o impresión digital sobre no sé qué, o collage, o sea, ese es el proceso técnico. En este caso la lectografía viene siendo igual, yo lo catalogo como un movimiento, varios lo hacemos así, dentro donde hay diversos tipos de técnicas que se meten dentro de la lectografía, ¿no? Entonces ahora haces una impresión láser digital o una impresión de chorro de tinta o una impresión de plotter o haces una transferencia a partir de fotocopias, o sea, hay varias cosas que engloban eso y de un proceso muy sencillo. Las fotocopias cuando nosotros las imprimimos salen calientes de la fotocopiadora. Salen calientes porque hay una resistencia a calor, una eléctrica y el polvo del tóner. Lo que hace la fusión al momento que retrata la imagen, porque uno lo que trabaja aquí es con la imagen, no importando a lo mejor la técnica que se utilice, o sea, al final la fotocopia podrá utilizarse para otra cosa. Pero el tóner de polvo cae sobre la hoja que está siendo escaneada con la imagen, la resistencia eléctrica jala el polvo y la resistencia de calor lo funde con el papel, y eso es lo que le llaman un proceso electrográfico, precisamente. Entonces la única diferencia es si es un polvo de tóner líquido o de calor o de otro tipo de circunstancias y cómo lo vas llevando a diferentes áreas de lo que quieres con el trabajo de la imagen. La tesis se llama Electrografía de Evolución en México, precisamente. Como te comentaba, hubo procesos. Por ahí de los 80s, finales de los 80s hacia los 90s, salen las primeras fotocopias, llegan a México. Sin decir goles, llegan primeras marcas aquí. Empiezan a llenarse de fotocopias, principalmente las escuelas, en donde uno necesitaba ir a sacar una fotocopia o algo. El proceso antiguo era que pues, no se fijaba la imagen, ¿no? O sea, sacabas la fotocopia, sí se veía muy bonita, pero se empezaba a deslavar, o sea, todavía no había procesos de fijamiento. Cuando empieza a haber un poco más de calidad en las imágenes fotocopiadas, Mónica Meyer y Humberto Jardón y Víctor Lerma hacen ciertos proyectos a partir de la fotocopia. Y ellos consiguen traer también que un distribuidor muy importante les preste una fotocopia a color que apenas acaba de salir al mercado, y empiezan a hacer proyectos especialmente como de lectografía de gran formato, y empiezan a nombrar a partir de este término que se acuñó en Europa, la electrografía en México. Entonces ahí empiezan a haber ciertas exposiciones, empiezan a haber ciertas publicaciones, ciertos textos, y por primera vez en el Museo de la Estampa, así como lo dices, como si fuera la catedral, bueno, del grabado y de la gráfica, hay una fotocopia enmarcada y colgada de Mónica Meyer, en donde a muchos artistas, como en este caso Alejandro Pérez Cruz, le da la idea de decir, pues una fotocopia puede ser una obra de arte y puede ser impresa. Y hace un manifiesto de lo que se llamaría la gráfica actual.
En la tesis vienen clasificados los movimientos. Hubo el movimiento muy importante de Estados Unidos entre 60 y 70. Igual hubo unos movimientos en Latinoamérica, en Brasil precisamente, que usaban esto. Y en España, y tan es así que en Cuenca hay un museo de la electrografía, por ejemplo, ¿no? En donde tienen una colección vasta de la gente que ha trabajado con fotocopias en diferentes partes del mundo en ese museo. La gráfica pues, es serialidad, es multiplicidad, es el manejo intenso de la imagen en diferentes áreas, ya sea que lo hagas con un proceso tradicional o un proceso nuevo. Y en este caso yo utilizo la imagen, veo las imágenes, me apropio imágenes, hago fotos de las mismas, las transformo a que tengan mejor calidad o a que tengan menos calidad, y entonces se va haciendo un desuso de la misma. Con los collages que luego también uno utiliza, entonces las enriqueces, a los complementas, pero nunca va a ser la misma, siempre cambia, entonces siempre está en un constante cambio. Se hacen piezas únicas porque lo que yo no hago es una serialidad como el grabado tradicional, pero sí te vas llenando de cierta tipología de imágenes que son recurrentes y que vas utilizando para las piezas. Entonces, esta exposición de electrografía gráfica líquida es la producción más nueva, pero se complementa con otra que tengo que se llama After, que se expuso en Aguascalientes también este año, y también es a base de fotocopias y a base de impresos, pero esa es una obra más política de asuntos sociales que empezaron a suceder precisamente desde el 68 hasta ahorita, pero reflejado con esas imágenes. Entonces, yo las tomo, les cambio el contexto, las utilizo de otra manera y haces un anuncio nuevo. Entonces, es la manera también de cómo reinterpretas las piezas. Es muy iconográfica las piezas. Entonces yo, por ejemplo, vengo a Mérida y ya empecé a recolectar cosas, ¿no? O sea, de mi viaje, de lo que me voy a llevar, y eso posiblemente esté en la siguiente pieza. Y precisamente estamos haciendo un juego de redimensiones con la resignificación de esto y la apropiación de otras, ¿no? Me gusta mucho el collage porque me gusta mucho el uso de la composición. Por ejemplo, parte de las imágenes fotocopiadas, la mayoría son también de hojas recicladas que tienen textos, y esos textos a lo mejor son ensayos de mis alumnos o escritos míos o alguna cosa, y entonces hay un hipertexto que también está manejado dentro de las mismas piezas. Yo siempre he sido un artista urbano, me gusta el rollo de la ciudad, el rollo caótico. He vivido en diferentes ciudades, sigo visitando muchas ciudades, y por ejemplo ayer que estaba yo aquí viendo el centro de la ciudad, todos los centros son iguales, ¿no? O sea, mucha gente, mucho esto, mucho lo otro. No importa que sea un pueblo chiquito o un pueblo grande, el centro siempre es el centro lleno de gente, ¿no? Entonces eso me gusta reflejarlo en las cosas, trabajar un rollo político, en hacer algunas críticas a veces, muy sutiles o menos sutiles. Aquí me refugié en algo que no le había hecho homenaje, que era a la familia. Entonces las piezas tienen este concepto de la familia, tanto mi familia natural y la familia que vamos escogiendo, que son los amigos. Esta familia en conserva es como los frascos que tienes en tu alacena de la escuela, o digo, de la escuela, de la cocina, y que no quieres que se te acabe lo que te gusta, que no quieres que se eche a perder, que lo cuidas, que lo metes al sol o lo metes a la sombra, dependiendo de cuál sea el caso de la conserva que tengas. Entonces, precisamente los que aparecen en estos frascos pues son mis familiares que están dentro de un líquido que está en el frasco, que la idea es que los conserve seguros, los conserve bien y que me duren toda la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta familia sísmica también se llama así precisamente por los constantes movimientos. Estamos hablando de pues, amigos van, amigos vienen, demás, como los temblores, digamos, si lo quieres llamar así, pero está trabajada sobre papel de electrocardiograma, en donde precisamente da las señales de vida, ¿no? Entonces es lo que te tiene vivo, es la prueba que vas a hacer cuando ves las rayitas que van pintándose, y al mismo tiempo refleja o es un símil a las hojas del sismo, ¿no? Que te está marcando qué intensidad tienes o no, como la intensidad que puedas vivir con tu familia.
Hay ciertas cosas que hago una pequeña crítica social, vienen etiquetas de cerveza, no porque yo sea muy borracho me las tome, sino que es un manejo de lo que vemos en la Ciudad de México. Hay muchos espectaculares, se supone que hay una regulación de ella, nos hacen un segundo piso, y entonces tenemos ciudadanos de segunda y de primera, pero los espectaculares también tienen que crecer porque entonces ahora pasan carros por arriba y entonces se vuelven más altos. Y esas cosas que vienen dentro de las piezas son esos espectaculares que nos están bombardeando por todos lados. Hay una pieza que se llama Éxtasis, por ejemplo, de un amigo que es Héctor de Anda, en donde parece un gigante que está destrozando la ciudad. O sea, esa es la idea, que parece que va caminando arriba de ella, porque al final de cuentas es eso, o sea, ya estamos elevándonos y caminando arriba de todo lo que nos va quedando abajo. Y así sucesivamente tiene diferentes elementos, ¿no? O frases. Hay unos que sí son garabatos, otros que en realidad sí estoy escribiendo la narración de lo que pasa en esas piezas. Hay otro espectacular precisamente de música de Johnny Beltrán y sus Estrellas, porque mi papá era músico, entonces uno de sus carteles cuando él iba a tocar. Entonces hay mezclas ahí de varias cosas en las piezas, precisamente con esta iconología de cositas, ¿no? Y en algunos detalles trae boletos de mis viajes de avión, o estas cosas que yo decía de la pequeña servilleta de Colombia o de mis lugares plasmadas en las obras.